Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Así es, Jorge Luis, vamos a hablar sobre un tema bastante complejo, bastante delicado que estamos viviendo a nivel nacional y en el estado no es la excepción, que es sobre ¿qué es lo que pasa? Votar entre balas. Han sacado estudios diversos, como por ejemplo los que acaba de publicar Data Cívica junto con Animal Político y México Evalúa, de cuál es la situación de la violencia del país con respecto a los candidatos, precandidatos que están participando en esta contienda electoral. ¿Por qué nos hemos acostumbrado, Jorge Luis, a este tipo de violencia? Todos los días escuchamos algún atentado, alguna amenaza, algún intento de secuestro, algún precandidato o candidato, algún puesto de elección popular. Vamos a ponerlo en datos, Jorge, para que dimensionamos lo alarmante que es este tema. En 2018, Jorge, al 13 de abril, más o menos, que es cuando concluye el estudio de Data Cívica de este año 2024, se contabilizan 1,777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones, secuestros, Jorge. A este tipo de violencia se le denomina violencia política criminal, que ha ido incrementando en los últimos años, en los últimos periodos de elección. Es una herramienta, Jorge, auditorio, esta violencia política criminal es una herramienta que el crimen organizado ha utilizado ¿para qué? Para influir principalmente en las decisiones de la vida política en los estados, en los municipios de todo el país. Lo que hace Data Cívica, Jorge, auditorio, es un reporte mensual a partir de los años 2022, 2023 y 2024, y nos concentramos en el reporte del 2024. ¿Qué pasa con la violencia política, Jorge, del país? Hay un análisis extenso, por ejemplo, lo que estamos viendo que pasa en Guerrero con una descomposición acelerada después de que había cierta tranquilidad en administraciones pasadas y que estamos viendo cómo se descompone, cómo se reagrupan y cómo se incentiva la violencia en esta contienda electoral. Tenemos otro actor que salta a la escena, que es un factor al cual vamos a extendernos en otras participaciones, que es la iglesia católica principalmente, como que ahora sale a la escena pública como un factor de intermediación quizá entre grupos criminales ante la ausencia de muchos de los estados o muchas de las autoridades que no toman cartas en el asunto. Hay autoridades que están totalmente desbordadas. Estamos viendo la violencia generalizada que está viviendo el proceso electoral, en este caso en Guanajuato, las últimas agresiones en plaza pública, como sucedió en Celaya a los candidatos. Pero ¿dónde han ocurrido, Jorge? ¿Dónde han ocurrido los últimos 152 eventos que llevamos en este año 2024 que contabiliza Data Cívica? Principalmente en Guanajuato, 27, y Veracruz no es la excepción, con 5 eventos complicados, lamentables, en torno a la violencia. También, Jorge, hay candidaturas, hay que ponerlo en la mesa, también hay candidaturas que no logran concretarse, no solo porque hayan vivido una violencia, sino que fueron amenazadas por posibles violencias, por estos condicionantes que se le dan ante ciertas candidaturas, por estas amedrentaciones, por estas amenazas que se les dan a ciertos candidatos y se tienen que bajar de la contienda. Creo que en esta parte tenemos que reflexionar y ser muy cautos y muy profesionales al poner este tema que es por más delicado. Muchas deserciones, muchas renuncias. Se calcula, por ejemplo, que en este proceso electoral puede haber entre 2 o 3 mil, Jorge, 2 o 3 mil renuncias a candidaturas para cargos públicos locales. Es decir, estamos hablando prácticamente de un 15% de candidatos que no logran o que se frustran sus candidaturas por un tema de violencia. Esto lo que nos provoca, Jorge, en términos de democracia, es un debilitamiento de la democracia y también nos genera vacíos, vacíos que por lo general se llenan o que muchas veces quedan sin llenarse, pero que son ocupados
por la criminalidad que son ocupados por organizaciones que tratan de influir, ya sea poniendo otros candidatos o ya sea eliminando en la parte del terreno a los candidatos que les resulta incómoda. Ha habido mucha pasividad por parte de las autoridades electorales, donde indican, que creo que se le puede hacer una crítica bastante fuerte, donde ellos mismos indican que no es un tema que les corresponda a ellos controlar este tipo de violencias, pero que sí, yo creo que habría que apuntalar, lo que sí le correspondería era trabajar en coordinación con las autoridades, en este caso judiciales, para tratar de prevenir o para tratar de organizar las elecciones en otro clima que no sea tan violenta. No se puede ser tibios, creo, nosotros como sociedad, y mucho menos omisos ante este tema tan lacerante para nosotros, para los procesos y que cada vez vemos más violencia en los procesos electorales. Viene mayo, ojo, por eso lo pongo en la mesa en estas fechas, a mediados prácticamente de abril, donde faltan todavía la mitad de los procesos electorales, la mitad de las campañas electorales para realizarse las elecciones el 2 de junio. Y en mayo, estadísticamente, mayo, el siguiente mes, se deben de prender las alarmas, Jorge, tanto estatales como locales. ¿Por qué? Porque en mayo, es decir, 30 días o un mes antes, previo a que se hagan las elecciones, las estadísticas nos dicen que se da más del 50% de los actos violentos con que cierra un periodo electoral. Por lo tanto, viene un mes muy complejo. El mes ya, las elecciones o el inicio de los procesos electorales ya han sido bastante complejos, bastante sangrientos en términos de cuántos asesinatos ha habido a nivel nacional y viene el mes más complicado. Por lo tanto, Jorge, creo que es algo que debemos de apuntalar, algo que no debemos dejar de señalar y sobre todo nosotros como sociedad, Jorge, no acostumbrarnos a vivir periodos electorales con un alto índice de violencia. Te agradezco mucho, Jorge. Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Vámonos al corte, regresamos.